Esta sociedad hace ya mucho tiempo viene reclamando la igualdad de la mujer, pero también su libertad plena, en igualdad de condiciones con los hombres. Una libertad que obviamente también incluye el ámbito privado, una libertad que obviamente incluye la libertad sexual, la libertad reproductiva, la libertad económica. Creo que lo más interesante del caso, que el abuso que denuncia Julieta Prandi es dentro del matrimonio, donde el psiquiatra dice y habla de una violencia de tantos años que dice que quizás los daños psicológicos en ella sean irreversibles. Dijo, no es no, dentro o fuera del matrimonio. Inclusive hoy, en la época que estamos, hay muchos padres que no quieren que se toquen estos temas en la escuela. Muchas veces es muy difícil, sobre todo cuando el mismo juzgado no te da las herramientas. Por eso muchas veces decimos, no peleamos contra la contraparte, peleamos contra el juzgado. O sea, cuando pasan tantos años, ¿es verdaderamente justicia eso o no? A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más. Hace ya algunos años se discutía en derecho penal si podía haber violación, si podía haber abuso dentro del matrimonio. ¿Por qué se discutía esto? Y porque si existía un débito conyugal, no podría haber denuncia porque era el cumplimiento de un deber en definitiva. Por suerte mucha agua ya pasó debajo del puente. Creo que hemos evolucionado como sociedad y esto ya no admite discusión. Me gusta ver a los derechos humanos como aquellos que plasman el reclamo de una sociedad determinada. Y evidentemente esta sociedad hace ya mucho tiempo viene reclamando la igualdad de la mujer, pero también su libertad plena, en igualdad de condiciones con los hombres. Una libertad que obviamente también incluye el ámbito privado, una libertad que obviamente incluye la libertad sexual, la libertad reproductiva, la libertad económica, todos ítems que a lo largo de este periodo, de estos años, han sido capitalizados en la normativa vigente. Toda esta normativa vigente se ha visto plasmado en el caso Prandi. Todos los días hay hechos aberrantes como los que se conocieron en el caso, pero no tienen la trascendencia de Julieta Prandi. Sin embargo, esta trascendencia yo creo que ha sido positiva en cuanto a que miles de mujeres que sufren situaciones similares van a poder conocer sus derechos y, por qué no, luego manifestarse. Para hablar del tema, traemos a una abogada, colega y amiga, Vanessa Verón. Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abelardo? ¿Todo bien? Acércate. Bien, de lujo. Decíamos, fuera de aire, sirve esto para que se tome noción, ¿no es cierto?, de que la libertad sexual de la mujer es absoluta, no está restringida por el marido. Creo que lo más interesante del caso, sobre todo, es que el abuso que denuncia Julieta Prandi es dentro del matrimonio. Por eso es tan importante, sobre todo porque antes estaba implícito, ¿no es cierto?, como deber conyugal tener relaciones sexuales con el marido. Igual se discutía. Esto, hoy no se discutía, era un deber conyugal. No, digo, se discutía si podía haber violación propiamente. Podía haber o no, sí, hasta el cambio de la ley, pero hasta ¿qué es lo importante, digamos? ¿Por qué decimos marca un precedente? Porque recién con el cambio de la ley, ¿no es cierto?, con la modificación de la ley penal, se plasma esta posibilidad del reclamo de la mujer cuando el abuso sexual que denuncia es dentro del matrimonio. La Ley Nacional de Protección Integral de la Mujer consagra como uno de los tipos de violencia la violencia sexual y explicita, ¿sí?, la violación dentro del matrimonio. Este fallo parecería ser que es la puesta en marcha o la materialización de esa norma, ¿no? Exacto. Sí, sobre todo, como decías vos en tu presentación, hablamos de derechos humanos. ¿Qué tan importante? Porque considerando también el tratado, ¿no es cierto?, que respecto a los derechos de la mujer, existe también una normativa internacional, digamos, sobre todo. Exacto, bueno, y ¿por qué tenemos que llegar? Por ahí es el planteo, si bien lo bueno, saquemos lo bueno de este caso, ¿no es cierto? Pero ¿por qué llegar a que
digamos, la importancia fundamental sea cuando esta mujer que está reclamando es una figura pública. Porque quizás si así no lo fuera, hoy estaríamos hablando de un caso más. En el caso en particular, Prandi, que me gustaría tratarlo el día de hoy, se habla de violencia en múltiples manifestaciones. Se habla de violencia sexual, de violencia psicológica, de violencia económica, de amenazas. Contame un poco acerca de los hechos que llevaron a esta condena. Bueno, lo más importante es primeramente entender qué es el abuso sexual, ¿no es cierto? El abuso sexual es la agresión sexual con violencia hacia la mujer cuando justamente no presta su consentimiento. Digamos, la figura fundamental acá, ¿existe consentimiento o no? ¿No es cierto? Eso es recordemos que estamos hablando de un caso penal, entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido por la ley acá? ¿No es cierto? Que la ley penal, ¿cuál es el bien jurídico que protege? Y en este caso es la honestidad, ¿no es cierto? No me sale la palabra, la libertad sexual, la integridad, ahí está, no me salía la palabra, la integridad sexual de la mujer, ¿no es cierto? Es lo que está protegiendo la norma, pero sin embargo, la importancia del caso es que pudo ir mucho más allá, porque no se limitó solamente a eso, a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La integridad sexual. Bueno, vamos a penalizar por la integridad sexual. No, se extiende y va más allá y dice, en este caso también existe violencia de tipo psicológica y moral. Económica. Y económica, exacto, porque cuando nosotros hablábamos del daño, ¿no es cierto?, lo hacíamos en un marco del derecho civil o del daño moral, que hoy inclusive los mismos juzgados de familia ya dan, ¿no es cierto?, la figura, establecen las sanciones por el daño moral, pero sin embargo en los casos penales no. Entonces de ahí la importancia de este caso. En este caso se habla de un patrón de violencia sistemática, ¿sí?, donde se toma al daño psíquico como un agravante. ¿Cómo es esto? Porque el caso, ¿no es cierto?, que duró varios años, basa, digamos, sobre todo la cuestión probatoria en la pericia psicológica y psiquiátrica que le hacen a Julieta Prandi, donde el psiquiatra dice y habla de una violencia y de tantos años que dice que quizás los daños psicológicos en ella sean irreversibles. O sea, está hablando de una agresión a su integridad de tal magnitud que quizás no se pueda volver hacia atrás, digamos. O sea, sobre todo esa cuestión, ¿no es cierto?, la cuestión psicológica del caso. En cuanto a la cuestión probatoria, además del crédito que se le da a los peritos, tanto psicológico como psiquiátrico, tengo entendido que hubieron muchísimos testigos que daban fe de las situaciones que fue pasando, Julieta. Claro, en el caso declaran 13 testigos y sobre todo hablaban del alejamiento, del sometimiento, de que cuando ella puede, digamos, salir de esa situación, se va asignada, porque no solamente fueron los años, sino que inclusive tuvieron hijos. O sea, dentro de todo lo que fue sus años de sometimiento, también hay hijos en el medio. Pensar que antes de Belén do Pará, esta convención a la cual hacías referencia, se discutía hasta qué punto el derecho podía meterse, hasta qué punto la justicia podía entrometerse en la vida, entre comillas, privada de las personas. Belén do Pará dejó en claro que ya no existe impunidad dentro del hogar, es decir, que el ámbito de aplicación es tanto en ámbitos públicos como privados. Hace 30 años atrás, o 20, o 10, por ahí una mujer denunciaba en la policía que había sido golpeada por su marido y la respuesta era arréglense esos problemas de ustedes. Hoy creo que esto deja sentado también el criterio de que la mujer tiene absoluta libertad y va a ser escuchada en ámbitos públicos también. Exacto, y
sobre todo, no sé, me gustó y remarco una frase que dijo Julieta cuando sale, que dijo, no es no, dentro o fuera del matrimonio. La importancia de estas palabras, ¿no es cierto? Que si bien las cuestiones probatorias fueron importantes, creo que sobre todo fue la forma en la que ella pudo expresar el padecimiento, que lo tuvo a lo largo de tantos años y que inclusive su ex marido lo reconoce. O sea, él no lo veía porque a eso íbamos, digamos, cuando vos decís, bueno, la ley lo sanciona, lo pena, ¿no es cierto? Pero para él estaba bien lo que él estaba haciendo, digamos. Él no veía su falta de consentimiento como algo que estaba mal. Qué importante es esto, ¿no? A ver, vos sos docente también en el secundario. Qué importante no solo para las chicas, porque primero pensamos en las chicas, ustedes pueden esto, pueden lo otro, pero también qué importante es llegar a los varones, ¿no? Y decirle, chicos, no es no. No es no. ¿Cómo se trabaja? ¿Se trabaja esto con los chicos en el secundario? Sí, muchísimo. Mucho, va. Hoy en realidad tenemos materias de educación sexual de ESI, donde se da estas materias, donde por supuesto se les explica sobre todo el consentimiento, más que nada a las chicas, porque muchas veces el miedo de decir que no, qué van a decir, o que no está preparada, o por qué buscaste esa situación, si después cuando llega el momento no se va a concretar. Pero, o sea, claramente como docente es más difícil la figura, porque inclusive hoy, en la época que estamos, hay muchos padres que no quieren que se toquen estos temas en la escuela. Increíble, entonces, ¿no? ¿cómo hacemos para hablar o para que los chicos puedan tomarlo como algo, digamos, normal el decir que no? Cuando no le estamos enseñando, digamos, o cuando o lo que ellos ven es lo que viven dentro del seno familiar y no pueden salir de ahí. No pueden ver y nadie se los dice, nadie les manifiesta. El caso de Julieta Prandi por ahí, sobre todo porque todo el mundo decía, ¿por qué se bancó tantos años? ¿Por qué te bancaste esa como situación? Si fuera tan sencillo salir. Claro, como si fuera tan sencillo salir y creo que es sobre todo la importancia esa de hacer visible, ¿no es cierto?, lo que se vive dentro del seno familiar, aunque después para las redes o para la afuera, digamos, se vea una situación. Y no juzgar a la víctima, sino ayudarla, ¿no? Exacto. Vane, algo que me gustó de este caso, me pareció ejemplar, pero me gustó en particular que a él se le respetó la presunción de inocencia. Él no había sido detenido antes del juicio. Sin embargo, ahora le cayeron 19 años que comienzan a contar desde cero, y además se nos inscribe en el registro de condenados por delitos de integridad sexual. ¿Cómo funcionan digamos, la pena privativa de la libertad y la inscripción en este registro? Bueno, lo que pasa es que en realidad en la gran mayoría de los casos cuando están en juicio, ¿no es cierto?, ya la persona está privada de su libertad. Usualmente pasa eso, sí. Que no debería ser el principio. Por lo general no. Pero en este caso, y creo que sobre todo por una cuestión probatoria, se decidió llevar el caso de esta manera. Inclusive cuando él mismo había apelado el hecho de ser enjuiciado, ¿no es cierto?, por un tribunal de enjuiciamiento. Entonces, lo que dispone la sentencia, no es solamente los 19 años de pena privativa de libertad, que fíjate que 20 años había pedido el fiscal, los abogados defensores de Julieta Prandi habían pedido 50 años y por el la concurso justicia de los delitos. Claro, por el agravante. El agravante del que sea por el vínculo, digamos, porque era el marido, ¿no es cierto? Ella cuando sale dice, siento que hoy empiezo a vivir, ya no estoy sola. ¿Crees que esto va a tener un efecto multiplicador en otras mujeres? Espero que sí. Esperemos que sí, sobre todo, a ver, ¿cómo decirlo? Yo en mi caso, nosotros como estudio, digamos que hacemos derecho de familia, muchas veces es muy difícil
Muy difícil porque sobre todo cuando el mismo juzgado no te da las herramientas. Por eso muchas veces decimos, no peleamos contra la contraparte, peleamos contra el juzgado. Porque a veces por muchas cuestiones inclusive de forma, ¿no es cierto?, formales, no es escuchada la voz de la víctima, ¿no es cierto? Como en este caso, bueno, Julieta Prandi es una persona mayor, pero muchas veces hablamos de niños, de tratados internacionales. Fíjate, estamos en el año 2025, después de 5 años de juicio, 5 años que dijo Julieta, yo no sentí que una justicia ausente, no, ella no creía que no estaba. El tema es que sí, demasiados años, o sea, cuando pasan tantos años, ¿es verdaderamente justicia eso o no? Es lo que nos preguntamos siempre los abogados cuando ejercemos la profesión. Me quedo con eso de enfrentamos dificultades desde el juzgado. A ver, ¿en qué sentido no se lo escucha? Porque hay testimoniales y cuando son menores hay cámara Gesell. ¿Dónde ves la dificultad para que se manifieste la víctima? Y porque muchas veces cuando nos llega un traslado de demanda, ya te llega con un provisorio. Por decirte, por ejemplo, te llega una demanda de régimen de comunicación y contacto de 3, 4 chicos que no quieren ver a su padre. Y cuando nos llega, ¿no es cierto?, para contestar... En este caso, en representación del hombre. Representación de la mujer. En este caso, representación de la mujer, el hombre pide un cuidado, un régimen de comunicación y contacto con sus hijos, el cual no lo veían, no veían a sus padres hace 6 meses. Cuando nosotros nos llega la demanda para contestar, ya tenía un régimen provisorio de comunicación y contacto. Entonces, ¿qué pasa? Te topás con una demanda que te llega el jueves y el sábado ya empieza un régimen provisorio donde los chicos tienen que ver a su padre cuando los chicos no lo quieren ver. Entonces, ¿cómo haces, digamos? Y la Convención de los Derechos del Niño, la obligación de escuchar, lo que es el sujeto de derecho y demás, no existe. Pasa a estar pintado. No existe. ¿Te imaginas? Es tremendo, es tremendo. O sea, como profesional es tremendo porque del otro lado, ¿qué te dice la madre? Porque nosotros que le decimos, no, esto no puede ocurrir. Claro. Y después te topás con que tenés un régimen ya regulado. Entonces, ¿qué haces? Entonces le decís, no los voy a llevar porque hay que escuchar lo que dice el Tratado Internacional de los Derechos del Niño, que los chicos tienen el derecho a ser oídos. Artículo 11 creo que es del tratado. Pero en realidad ya tienen que cumplir. ¿Y después qué pasa? ¿Qué nos pasó en este caso particular? Multa a la madre por no llevarles. O sea, es difícil el ejercicio de la profesión. Decíamos al principio de la entrevista que pareciera haber un antes y un después de este caso por la magnitud que ha tomado. ¿Te imaginas esto dándole coraje a los jueces, especialmente a los locales, para que hayan fallos de este tipo más adelante? ¿Te imaginas fallos así en Misiones? Amén, puedo decir. ¿Está bien si lo digo? Amén, amén, ojalá, amén. Realmente, esperamos. ¿Te imaginas? ¿Te lo imaginas sí, acá? Sí, me lo imagino, ojalá. Esperemos que así sea, que se replique. Por último, el daño económico, en este caso, ¿se reclama por fuera o dentro del mismo proceso? No, por fuera. Por fuera. Claro, porque si estamos hablando de daño económico, ya tenemos que recurrir al proceso civil. Uh-huh. En este caso era daño psicológico y moral. Sí, en realidad ya te vas con el caso resuelto porque tenés probado el daño producido. Exacto, o sea, sí. Ya te vas, digamos, no te digo un ejecutivo, pero las pruebas ya están todas aportadas y tienes una sentencia que te es a favor. Vane, gracias y esperemos que la difusión de esto, el caso Prandi, lo que podamos hacer nosotros, ya sea desde acá o desde los claustros educativos, sirvan para amplificar esto y que no se sigan repitiendo estos casos. Bueno, gracias, Abelardo. A través de una charla informal vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y algo más.